Hola estimados estudiantes, en este video les voy a empezar a explicar el tema de métodos de decisión. Con este tema vamos a cerrar pues el semestre. Es muy importante, sobre todo porque este tema se conecta mucho con algunos cursos hacia arriba en la línea financiera, especialmente el de gestión de proyectos y obviamente en el tema en el curso de Finanzas 1 también se aplican varios de estos conceptos, sobre todo cuando uno ve en la unidad de valoración de empresas acerca de cómo descontar flujos de caja y sobre todo hallar el BPN. Entonces, las decisiones de inversión llegan a ser muy importantes para algunos empresarios porque implican que el empresario deba desprenderse o asignar muchos recursos o grandes sumas de dinero, lo cual implica un riesgo y implica que se va a descapitalizar por un largo plazo. Entonces, esa, ese tipo de decisiones que implican la inversión de grandes cantidades de dinero pueden llegar a una persona al éxito o al fracaso. Para eso, entonces existen una serie de herramientas financieras que lo que hacen es estimar o hacer unos cálculos para poder estimar si una inversión conviene desde el punto de vista financiero. Eso quiere decir que estas herramientas de las cuales vamos a hablar solamente predicen el futuro financiero de la inversión, es decir, puede que haya otras variables que se puedan tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto, como variables ambientales, variables sociales, pero estas herramientas solamente recogen el aspecto financiero. Ya esas otras variables pues tendrán otros métodos o técnicas que permitirán determinar o no si el proyecto es beneficioso y del cual nosotros no vamos a ser parte ni vamos a explicar en esta clase, sino solamente herramientas que van a determinar desde el punto de vista de las finanzas si un proyecto conviene realizarlo o no. Eso implica que todos los métodos que uno utilice para poder determinar finalmente si un proyecto desde el punto de vista financiero es viable o no, implican que yo la decisión la tengo que tomar en el presente. Es decir, todos los métodos finalmente lo que buscan es tomar la decisión a valor presente, es decir, en el momento cero de la operación, que se supone que es en el momento en que la persona o el inversionista decide si va a desarrollar el proyecto o no. Entonces, yo no puedo tomar decisiones en el futuro, decisiones financieras, que yo dentro de un año voy a hacer una inversión. No, la decisión se toma a valor presente. Entonces, siempre, ojo muchachos, siempre, todas las decisiones financieras implicará que hay que hacer un esfuerzo para yo poder poner los datos o poner todos los flujos de caja que se puedan desarrollar en un proyecto en el momento cero, que es cuando se decide si el proyecto se va a desarrollar o no. ¿Listo? Entonces, cuando estamos frente a ese tipo de decisiones en que los empresarios, inversionistas, capitalistas o como usted los quiera llamar, tienen la, la pregunta perdón, tienen la oportunidad de desarrollar una inversión, entonces siempre va a surgir el interrogante de si la inversión conviene o no. Entonces, hay herramientas que desde el punto de vista financiero nos van a decir si la inversión es o no beneficiosa. Obviamente, beneficiosa para quién? Para el inversionista. ¿Okay? Esto es desde el punto de vista del inversionista. ¿Okay? Entonces, en finanzas, en términos generales, ¿cuándo conviene una inversión? ¿Okay? Entonces, una inversión conviene siempre, ojo, que se pueda recuperar el capital invertido. Ojo, primera parte, primer elemento. Es decir, que en toda inversión, para que yo la considere como una inversión viable desde el punto de vista financiero, necesariamente se tiene que recuperar el capital invertido. Si no se recupera el capital invertido, entonces no podemos hablar de que una inversión sea rentable desde el punto de vista financiero. Entonces siempre, ojo, siempre se tiene que recuperar el capital. Por eso es que cuando los bancos le prestan dinero a una persona, ya sea natural o jurídica, entonces el banco siempre va a recuperar el capital. Ojo, y por ejemplo con el tema
que estuvimos viendo, que es de amortización, que recuerden que la amortización puede ser con cuotas uniformes o anualidades, o con cuotas variables que tienen una ley de formación o gradientes. Entonces ahí se va pagando con cada cuota una parte de los intereses corrientes, es decir, de los intereses que se van generando periodo a periodo, y otra parte va al capital. ¿Por qué al capital? Porque el banco tiene que recuperar el capital invertido. Entonces, como en toda inversión, así como lo hace el banco, para que se considere viable o conveniente desde el punto de vista financiero, el capital invertido se debe recuperar por una parte, y adicionalmente la I significa que es sumativa, que es acumulativa la condición. Sobre ese capital se deben generar unos beneficios, ¿ok? Que en términos de los banqueros, esos beneficios se llaman intereses. Entonces los intereses que el deudor le paga al banquero son los beneficios que está recibiendo el banquero, y que para el deudor se denomina entonces un costo. Entonces, lo que es un costo para el deudor es un beneficio o una utilidad para el acreedor o el capitalista, que es el banquero. Entonces, ojo, para que una inversión se considere viable desde el punto de vista financiero, uno, se debe recuperar el capital invertido, y dos, se deben generar unos beneficios sobre ese capital. Pero no cualquier tipo de beneficios, sino que esos beneficios deben satisfacer las expectativas de rentabilidad que tiene el inversionista, ¿ok? Porque si no satisfacen las expectativas de rentabilidad, eso implicará que el inversionista no va a desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque posiblemente pueda encontrar otra alternativa en la que invertir su dinero y donde realmente sí le satisfagan esas expectativas. Entonces, ojo, los beneficios no deben ser cualquiera, sino que tienen que ser unos beneficios que satisfagan al inversionista desde el punto de vista del retorno esperado, ¿ok? Entonces, dentro de las técnicas más utilizadas que nosotros vamos a ver, hay muchas herramientas, técnicas utilizadas, pero nosotros vamos a ver las más utilizadas. La primera que vamos a ver es el valor presente neto, o simplemente como lo denominan con la sigla BPN, ¿ok? Que es el método por excelencia. La otra es tasa interna de retorno, o simplemente TIR, también le llaman tasa interna de rentabilidad, ¿ok? Y vamos a ver otro método que se llama relación beneficio-costo, RBC, que también se utiliza, pero en menor envergadura. Principalmente se utilizan BPN y se utiliza la TIR. ¿Listo? Antes de entrar en la explicación del BPN, que es el primero que vamos a abordar, debemos explicar un poco lo que es la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque principalmente la tasa de descuento es muy importante, sobre todo porque la tasa de descuento es el criterio que yo utilizo para determinar si la TIR, perdón, con el método de la TIR, si el proyecto conviene o no, y la tasa de descuento es la que yo utilizo para poder calcular el BPN. Entonces definamos primero qué es eso. Entonces, la tasa de descuento 1, según Zapac, que es un autor chileno que tiene un texto de matemática financiera que ha sido muy consultado y que es bastante leído, la tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión del proyecto. ¿Ok? Eso implica que si usted tiene un proyecto y ese proyecto usted necesita un inversionista, la tasa que usted le paga a ese inversionista es el precio que usted está pagando por los recursos que ese inversionista está colocando dentro del proyecto. Entonces la tasa de descuento va a corresponder a lo que se gana el inversionista y a lo que el proyecto le debe pagar al inversionista. ¿Y por qué debe pagarle el proyecto al inversionista? Porque el inversionista está asumiendo un riesgo. ¿El riesgo de qué? De que el proyecto de pronto no funcione, de que no sirva para nada, de que no se generen los ingresos que se van a generar, de que se genere mucha contingencia, de que por ejemplo lo que puede pasar ahora, supongamos que alguien abrió un restaurante en diciembre donde invirtió mucho dinero. ¿Cómo debe estar ese señor ahora? Pues en una angustia total, porque imagínense, la economía está parada, no hay clientes para los restaurantes, o si
algunos restaurantes que se reinventaron y están entregando a domicilio. De pronto el señor, la apuesta no era a domicilio, sino era comida gourmet, donde la gente va y disfruta no solamente de la comida, sino de un ambiente, música en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, el inversionista, cada vez que hace o invierte o entrega su dinero a un proyecto, está asumiendo unos riesgos. Y obviamente, por esos riesgos que asume, el proyecto le tiene que devolver una rentabilidad. Entonces, esa rentabilidad va a ser proporcional al riesgo, de tal manera que a mayor riesgo el proyecto, mayor va a ser la rentabilidad que le va a pagar al inversionista. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el tema de la tasa de descuento, el valor de la inversión inicial de un proyecto tiene un costo. ¿Ok? Ese costo es la tasa de descuento. Entonces, recuerden que esta tasa de descuento yo la voy a mirar desde dos puntos de vista. Si yo la miro desde el punto de vista del dueño del proyecto o del proyecto en sí, esa tasa de descuento va a ser un costo. ¿Por qué? Porque es la tasa que le debe proporcionar a los inversionistas para que los inversionistas puedan invertir en el proyecto. Y va a ser vista como un beneficio o una rentabilidad porque es la tasa que va a ganar el inversionista. Entonces va a tener dos caras de la moneda, o sea, prácticamente lo mismo que la tasa de interés o el interés. Es decir, para el acreedor va a ser una rentabilidad o un retorno, para el deudor va a ser un costo. ¿Ok? Ahora, un proyecto de inversión convencional o normal está constituido por una inversión inicial y por beneficios futuros. ¿Listo? Entonces nosotros lo que vamos a encontrar pues en la mayoría de los proyectos convencionales es que la persona decida o se deba realizar una inversión en el momento cero y que a partir de ahí en adelante se puedan generar unos flujos de caja o unos beneficios para los inversionistas. Entonces voy a dibujar aquí a lo que se denomina un proyecto de inversión convencional. Entonces vamos a suponer que este es el tiempo. Ok, no está perfecta la línea, pero hay más o menos, este es el tiempo. Listo, aquí tenemos n. Entonces en el momento cero el inversionista invierte su dinero, ok, que vamos a llamar por ejemplo P. Y fíjense que aquí que yo coloco menos P. ¿Por qué coloco menos P? Porque a partir de este momento, muchachos, cuando nosotros estemos hablando de egresos en el diagrama de flujo, nosotros vamos a colocar el signo negativo. Entonces, todo egreso va a llevar el signo negativo. Entonces, como este es un egreso, le voy a colocar signo negativo. Entonces, supongamos que aquí en el periodo 1 se recibe un ingreso, en el periodo 2 también se recibe otro ingreso y en el periodo 3 se recibe otro ingreso. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle entonces estos se llaman flujos netos de efectivo. ¿Ok? FNE significa flujo neto efectivo 1. Acá tendría el flujo neto de efectivo 2. ¿Listo? Y acá tendría el flujo neto de efectivo N. Listo, aquí sería 1 y acá sería 2. Listo. Entonces, esto es un proyecto de inversión convencional. ¿Cuál es el convencional? En donde en el momento 0 se realiza una inversión y del momento 1 hasta el momento N lo que se van a recibir son beneficios, es decir, los flujos netos de efectivo son ingresos, todos son ingresos. Entonces esto es lo que se denomina un proyecto de inversión convencional o normal. ¿Listo? Cuando no vamos a tener un proyecto de inversión convencional, cuando por ejemplo, vamos a ver si esto me permite borrar. Si yo borro esto, es correcto, me permite borrar. Cuando por ejemplo, si yo en vez de tener en el momento 2, por ejemplo, en vez de tener un ingreso, tengo otro egreso. Entonces aquí el flujo neto de efectivo no es un ingreso, sino que es un egreso.
en el momento 2, por ejemplo. Y recuerden que le debo colocar el signo negativo. ¿Por qué? Porque es un egreso. Entonces, ya aquí no sería un proyecto de inversión convencional, porque se rompe ese, pues la lógica de que el primer flujo de caja es un egreso y todos los demás son ingresos. Cuando en el futuro se presentan flujos netos de efectivo o flujos de caja que sean ingresos diferentes del momento cero, entonces estaríamos hablando de que es un proyecto no convencional. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en la mayoría de los casos, cuando el proyecto es convencional, estos métodos funcionan de una manera muy, por decirlo de alguna manera, eh, muy propicia, no tienen ningún error. Pero ya cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, quizás, no estoy diciendo siempre, puedan llegar a presentarse ciertos fallos, sobre todo con el cálculo de la TIR, ¿vale? Entonces voy a borrar esto aquí. Listo. Entonces, ya para dejar, la tasa de interés que se utiliza para trasladar los ingresos y o los egresos al momento cero es lo que nosotros denominamos tasa de descuento. Eso quiere decir que yo todos los flujos de caja que pueda construir para el proyecto en el futuro, en el momento en que los vaya a trasladar al momento cero, es decir, en el momento en que vaya a calcular el valor presente, la tasa con la cual voy a descontar o voy a traer al momento cero esos flujos de caja es lo que se conoce como tasa de descuento. ¿Ok? Entonces por eso el énfasis en lo que es la tasa de descuento. Ahora, el BPN o valor presente neto se define como una cifra monetaria, ojo, una cifra monetaria, eso implica que va a ser un valor absoluto, ¿listo? Que resulta de comparar el valor presente de los ingresos que tenga el proyecto con el valor presente de los egresos, ¿ok? Entonces, esto que tengo aquí, muchachos, que les estoy señalando, esto es un flujo de caja convencional, en donde en el momento cero hay una inversión y de ahí en adelante todos los flujos de caja son positivos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer realmente en el BPN? Voy a tomar todos los egresos en el momento cero, aquí solamente hay uno, y todos los ingresos en el momento cero. Recuerden que este ingreso yo no lo puedo comparar con este, es decir, este no lo puedo comparar con este porque están ubicados en diferentes periodos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compararlos en el mismo periodo. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente llevándolos a valor presente. Lo llevo a valor presente y entonces yo puedo calcular mi valor presente de todos estos ingresos. ¿Listo? Y lo comparo con el valor presente de todos los egresos. Entonces, este por ejemplo, lo llevo hasta aquí, hasta el momento cero. ¿Listo? Este hago igual, hasta el momento cero. Con este hago lo mismo, es decir, todos los llevo hasta el momento cero. Lo sumo aquí y esta cifra que me da aquí, que va a ser el valor presente de todo esto, la voy a comparar con este egreso. ¿Listo? De tal manera que yo voy a poder determinar si esa cifra es mayor a cero, menor a cero o, en dado caso, que sea igual a cero. ¿Listo? Entonces la formulita, o yo calcularía el BPN de la siguiente manera. Tomo el valor de la inversión con signo negativo y calculo el valor presente. ¿Cómo calculo el valor presente? Pues con una fórmula de futuro, recuerden, de valor presente. Recuerden que valor presente o presente, la formulita esa la vimos por allá en la semana 2 o 3 de clase, es igual al valor futuro que divide a 1 más la tasa, ok, cierro paréntesis, elevado a la n. Esta formulita que está aquí es exactamente esta que está aquí, ok, porque este sería el valor futuro, este que está aquí, este 1, la tasa, esta tasa que está aquí, que yo le estoy señalando aquí, es esta tasa de aquí, que es la tasa de descuento. Y este ln sería aquí a la 1, pues el flujo de caja que está en el periodo 2 sería la 2, el flujo de caja que está en el periodo n sería la n. Entonces yo manualmente puedo calcular el BPN de esa manera. Entonces BPN sería igual a
el valor de la inversión inicial, que sería menos P, más el valor presente de cada uno de los flujos de caja. ¿Ok? Si esto no fuera un proyecto convencional, sino por ejemplo aquí en el 3 no existiera esto, sino que estuviera hacia abajo, ¿listo? Entonces, en vez de colocar más, colocaría menos. Entonces aquí colocaría menos el flujo neto efectivo del periodo 3 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 3. Entonces, obviamente colocaría menos porque sería un egreso. Aquí todos están positivos porque todos son ingresos, como el flujo de caja es convencional. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular manualmente el valor presente fácilmente, o también lo puedo calcular con Excel. En Excel, ahorita vamos a ver la fórmula es BNA. ¿Listo? Ahora, alternativas para seleccionar un proyecto utilizando el BPN. Si el BPN es mayor a 0, entonces se debe aceptar el proyecto. Si el BPN es igual a 0, entonces es indiferente. ¿Qué significa indiferente? Que da lo mismo realizar el proyecto o no. ¿Ok? Y si el BPN es menor a 0, entonces el proyecto se debe rechazar. Entonces fíjense que es bastante sencillo. Mayor a 0, bien. Menor a 0, mal. E igual a 0, diferente. Indiferente, perdón. Entonces, ¿qué realmente muestra el BPN? El BPN, cuando es igual a 0, ¿qué significa? Que el inversionista gana lo que quería ganar después de recuperar la inversión. ¿Ok? Entonces, cuando el BPN es igual a 0, el inversionista recupera su inversión. Es decir, recupera el capital. Y adicionalmente a eso, podríamos, se dice que el inversionista recibe la rentabilidad que esperaba recibir. Entonces, con un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted es el inversionista y usted en el momento 0 presta, por ejemplo, $1000 a alguien. La tasa a la cual usted se lo presta y al final de la operación la persona tiene que devolverlo, vamos a suponer que es el 20%. Significa que al final de la operación la persona tiene que devolverle los 1000 de capital más el 20% de 1000, que serían 200 dólares. Entonces al final la persona tiene que devolverle 1200. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí, al final le tiene que devolver 1200. ¿Listo? Entonces si el BPN es igual a 0, significa que usted el proyecto está en capacidad de entregarle ¿cuánto? 1200. ¿Por qué? Porque usted está recuperando su inversión, que serían los 1000, y estaría recibiendo los 200 que usted espera de rentabilidad. ¿Ok? Por eso es que cuando el BPN es igual a 0, el inversionista gana lo que quería ganar. ¿Cuánto quería ganar usted? El 20%. ¿Cuánto le está dando el proyecto? El 20%. Después de recuperar la inversión, es decir, usted recupera los 1000 más los 200, que serían lo que usted quiere ganar. Ahora, cuando el BPN es mayor que 0, ojo, mayor que 0, el inversionista va a ganar mucho más de lo que quería ganar. Entonces, por ejemplo, si el BPN de este proyecto es 0, entonces el proyecto ya no le daría 1200, sino por ejemplo 1300. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que usted esperaba 1200, pero el proyecto le puede dar 1300. Entonces, cuando el BPN es mayor a 0, el inversionista va a ganar más de lo que esperaba ganar. Usted esperaba ganar 1200, que es el 20% sobre los 1000, pero el proyecto no le puede dar, o no le va a dar solamente 1200, sino que puede darle hasta 1300. Eso implica que aquí usted obtendría una rentabilidad aquí sobre su inversión del 30%. Entonces usted dice, yo estoy satisfecho con un 20%, pero si el proyecto me da un 30%, pues maravilloso, porque yo recibiría más de lo que quería recibir o de lo que espero recibir. ¿Ok? Ahora, en este caso, el BPN muestra en pesos del presente cuánto más ganó sobre lo que quería ganar. En este caso, por ejemplo, el BPN yo diría que es de 100 pesos. 100 dólares, perdón. ¿Por qué de 100 dólares? Porque yo esperaba ganar 1200. El proyecto me dio 1300. Eso quiere decir que el BPN es de 100. Es decir, el adicional que yo recibiría. El adicional que yo recibiría sobre la inversión. Ahora, cuando el BPN es menor que 0. ¿Ok?
Esto, primero, esto no indica una pérdida. Ojo, mucho cuidado. El hecho de que el BPN sea menor que cero no indica ninguna pérdida. ¿Ok? ¿Qué es lo que indica? Que la cantidad de dinero en pesos de hoy que faltó para que el inversionista ganara lo que quería ganar. Entonces, por ejemplo, si aquí el inversionista gana, por ejemplo, 1050. No, vamos a redondear, vamos a utilizar números redondos para que sea mucho más productivo el ejemplo. Vamos a suponer que el inversionista ganó 1100. Es decir, que el proyecto está en capacidad de devolverle 1100. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿el inversionista está recuperando la inversión? Sí. Eso quiere decir que no hay pérdida. Lo que yo les coloco, lo que lo coloco aquí. No hay pérdida. ¿Por qué? Porque está recibiendo los 1000. Los 1000 que invirtió. Y además de los 1000 está recibiendo de beneficio ¿cuánto? $100. Entonces, ¿el inversionista pierde? No. ¿Recibe un beneficio? Puede que incluso siendo el BPN menor a cero, el inversionista reciba $100. Es decir, recibe un beneficio. Entonces, ojo, primer punto. El hecho de que el BPN sea menor que cero no significa que haya pérdida, ni significa que el inversionista no puede recuperar su capital, ni que no va a recibir un beneficio. Ojo, sí lo puede recibir, sí puede recuperar su capital, ¿ok? Estoy diciendo sí, es un condicional, porque también si el BPN es menor a cero, es decir, que puede ser negativo, puede llegar incluso a que se pierda la inversión, es decir, que reciba, por ejemplo, $900. Entonces ahí estaría perdiendo $100. ¿Listo? Entonces, el BPN no me dice, no me indica, no me habla de pérdida. Ojo, métanse en la cabeza. El BPN no me habla de pérdidas. No me habla de pérdidas. ¿Ok? Sino lo que me indica es si el inversionista va a recibir o no lo que espera recibir. Entonces, en el caso de los 1100, ¿recupera la inversión? Sí. ¿Recibe beneficios? Sí. ¿El inversionista puede recibir lo que esperaba? No. ¿Por qué? Porque él esperaba una rentabilidad del 20%. Y para que el proyecto le dé una rentabilidad del 20% debe recibir a pesos de hoy, perdón, debe recibir ¿cuánto? 1200. Pero el proyecto dice, no, al final te puedo pagar solamente 1100. Entonces el inversionista dice, no, no, porque yo espero un 20%. Y si solamente me das esto, me estarías dando un 10%. Es decir, la mitad de la rentabilidad que yo espero. Entonces el inversionista dirá, no, yo no voy a entregar mi dinero a este proyecto porque no satisface mis expectativas de rentabilidad. Entonces, ojo, para resumir, el BPN no mide pérdidas, ¿ok? Sino que mide es la capacidad que tiene un proyecto de inversión para satisfacer las expectativas de rentabilidad del inversionista, ¿ok? O en su defecto de los inversionistas. Entonces, espero que el ejemplo haya sido lo suficientemente claro. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí y en el siguiente ejercicio les voy a explicar un ejemplo del cálculo del BPN, que es este que tengo acá.